Hola amigo, bienvenido a un estudio más de la serie del estudio bíblico a los romanos. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church en Odessa, Texas, y desde acá te envío un saludo cordial. Estoy leyendo de la versión NBI, la nueva versión internacional, la carta de los romanos, capítulo 4, verso 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guíanos, Señor. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor, y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Esta primera sección, que obviamente está vinculada a los estudios anteriores, y si tú quieres ver el episodio número 6 para introducirte, está bien. De lo contrario, solo únete al fluir. Este inicio habla de Abraham siendo heredero del mundo. ¿Sabes? Se refiere a que de su descendencia habrían de venir reyes y todo ello. No es que el mundo en sí le perteneciera, ¿entiendes? Pero también estamos hablando acerca de otro tema aquí importante, que es la ley. Sabes que la ley es necesaria en nuestras comunidades, porque si no hay ley, no hay justicia en cuanto a conducta. Y desde luego al tener la ley van a haber transgresiones. Eso es lo que está diciendo aquí en el verso número 15, que es necesaria la ley, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo, verso 16 dice: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Esto es hermoso y vamos a hablar un poco acerca de esto. Las promesas del Señor son siempre amén y bendición para su pueblo. Pero estas promesas van a cumplirse cuando hay fe. Este es el caso de Abraham. Abraham es un hombre que vivió por medio de la fe. Tú eres un creyente. Tú tienes una fe en el Señor, y esa fe tú sabes que se incrementa en la medida que escuchas la palabra de Dios. Si tú, por ejemplo, estás expuesto a predicaciones de la palabra, a música cristiana, y si tú estás leyendo la Biblia, y si tú mantienes una continua comunicación con otros creyentes, obviamente tu fe se va a ir incrementando cada día porque estás expuesto a este ambiente. Pero también ocurre lo mismo en cualquier otro ambiente, desafortunadamente, cuando la influencia es negativa. Pero sin ir muy lejos, te voy a dar un ejemplo. Tú vas a una convención de una compañía que está vendiendo cualquier tipo de producto, y después de estar sentado allí escuchando a estos que están ofreciéndote esas cosas por 20 minutos, te das cuenta que todos estos que están, esos vendedores, están convencidos de que su producto es lo máximo. Y eventualmente alguien va a decir: mire, y yo tengo dudas, y los convencen y al final compran y todos felices, ¿verdad? Porque el fenómeno de hablar a la gente va a traer como resultado ciertas acciones y reacciones de parte del que escucha. Esto ocurre en el plano natural, pero ¿cuánto más ocurre en el campo espiritual? Como ministro del Evangelio, como predicador de la palabra del Señor, yo he sido llamado precisamente a hacer esto. Por ello es que todos los días con mi equipo nosotros salimos a los servicios que hay abiertos en social media y en todas las posibilidades de formatos que hayan, promoviendo la palabra del Señor, porque es nuestro deber el predicar y anunciar las buenas nuevas de que en el Señor Jesucristo hay esperanza, hay posibilidades para una vida mejor, y especialmente lo más valioso, la salvación del alma, el perdón de los pecados. Pero en la medida que nosotros
seguimos avanzando, predicando y promoviendo la palabra del Señor, van a haber más y más resultados, porque la fe que va a ser el resultado de oír esa palabra va a tocar el corazón de la gente y la gente va a tener más fe, como te pasa a ti. En la medida que tú estés escuchando más y más y la palabra del Señor, vas a tener más fe. Y viceversa. En la medida que tú no escuchas la palabra del Señor, tu fe se va disminuyendo hasta que se apaga. Por ello es importante que recuerdes que al oír la palabra del Señor, tu fe se va a ser estimulada y eso te va a traer una gran bendición cada día, porque tu fe se incrementa conforme escuchas la palabra del Señor. Abraham, que es el que nosotros consideramos el padre de la fe, acorde con la Escritura, dice que él también es el padre para nosotros debido a la fe. Pero yo quiero decirte aquí algo importante en relación a él. Abraham ya era un hombre viejo cuando recibió la promesa de que él iba a tener descendencia. ¿Sabías tú eso? Él ya estaba bastante avanzado en años, y también su esposa Sara. Pero a pesar de eso, él no dudó. Él siguió creyendo en esa promesa que Dios le dio y dijo: Señor, si tú me prometiste que yo iba a tener hijos y descendencia y que iban a ser innumerables como las estrellas en el cielo o como los granos del mar en la arena, en la arena del mar, es porque tú lo vas a hacer. Y Abraham se sostuvo en esa promesa. En el libro de Génesis hay varios capítulos, 15 y 17, que refieren precisamente los detalles de cómo esas promesas vinieron a Abraham. Y al final el milagro se dio y Sara quedó embarazada de Isaac, y así sucesivamente Jacob, las tribus de Israel y todos los descendientes de lo que hoy conocemos como al grupo judío, Israel, de los cuales, para aquellos que tienen fe, se constituyen en el Israel de Dios espiritual. Tú sabes, todo eso que hemos visto y que tenemos conciencia de esos descendientes y descendientes y descendientes y descendientes, es el resultado de la fe de un hombre. Y esa fe luchó en contra de todas las cosas que estaban, pues, no a favor de Abraham, su edad, etc. Pero mira, esta parte final del verso 17 es una cosa tremenda lo que dice la Escritura. Léela conmigo. Dice: Abraham creyó en el Dios, escucha esto, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Porque Dios va a ir, nuestro Señor, Él va a ir en contra del mundo natural para hacer que sus promesas se cumplan en tu vida. Él va a ir en contra de las circunstancias. Tú sabes que el Señor creó todo. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Todo lo que vemos y aún lo que nos vemos es creación del Señor nuestro Dios. Y cuando Él da una promesa, Él la cumple. Y si para cumplirla Él tiene que cambiar y alterar el curso natural de cosas, el mundo natural, el orden natural, Él lo va a cambiar, porque su palabra y sus promesas son más importantes que cualquier otra cosa. Y cuando Él promete algo, Él lo cumple. ¿Y cómo es tan hermoso esto que Abraham, sin tener referencia alguna como nosotros la tenemos en su caso y la Escritura? Fíjate, pues, él no tuvo esos ejemplos o esos testimonios para motivar su fe. Él no tenía de qué aferrarse, más que de esa promesa que él sabía Dios le había dado. Dice, le creyó a Dios. Esa es la clave, mi amigo. Creerle a Él en las promesas que Él nos da. Y hay muchas promesas, y yo voy a hablarte más de eso, pero siguiendo con la lectura, fíjate, verso 18 dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho el Señor: así de numerosa será tu descendencia. La fe de Abraham no flaqueó,
aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, no dudó, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y de esto que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¡Qué cosa tan hermosa! El milagro de la fe que viene a través de la predicación de la palabra, a través de la lectura de la palabra. Pero ¿qué es en realidad esta fe? Mi hermano, mi hermana, ¿qué es esta fe? ¿Qué es este poder? ¿Qué es esta energía? ¿Qué es en realidad fe? Es una manifestación del poder de Dios en nuestra vida, ¿sabes? Y Abraham tuvo eso. Él se aferró, dice, sabiendo que él ya estaba muy viejo como para embarazar a la mujer y sabiendo que la matriz de su mujer ya estaba muerta. Por eso te digo, cuando el Señor Dios hace una promesa, Él va a ir en contra del mundo natural. Él va a trastornar el orden natural de las cosas, porque cuando promete una cosa, Él la cumple. Entonces la pregunta viene para ti. ¿Qué es aquello? ¿O cuáles son aquellas promesas que el Señor te ha dado a ti individualmente, a ti directamente, que aún no has visto que se hayan cumplido en tu vida? ¿Cuántas promesas no hay en la Escritura que son generales para todo aquel que quiere aferrarse a esas promesas? Pero yo te voy a ser sincero. La relación que el Señor tiene con Abraham y que tuvo cuando Abraham estuvo en la tierra es muy diferente de la relación que el Señor tuvo con Isaac, su hijo, y con Isaac, con Jacob, el nieto, y con David, y con Mateo, con todos los apóstoles del Señor, y con cualquiera. La relación que el Señor tiene conmigo es muy diferente a la relación que Él tiene contigo. El Señor Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Y en esa relación Él nos va a guiar, Él nos va a poner en el corazón ciertas cosas y Él nos va a dar promesas específicas para cada uno. Yo te quiero hacer esta pregunta, que me está el corazón ardiendo porque te quiero preguntar, ¿cuál es esa promesa que el Señor te ha dado que aún no has visto cumplirse? ¿Cuáles son esas promesas que tú sabes en tu corazón el Señor Dios te hizo un día y que aún no has visto que se materialicen? ¿Cuáles son? Tú tienes que traer esto a la mente, tú tienes que traer esto enfrente de ti, recordar esas promesas para que tengas conciencia de lo que tu futuro trae, porque esas son las promesas que Dios te da, el Señor que te ha dado. Y recuerda esto, el Señor, Él tiene la capacidad de darle vida a los muertos y llamar a las cosas que no son como si fueran, porque Dios transforma el orden natural de las cosas para cumplir su promesa en tu vida. No importa cómo estén las circunstancias, no importa lo que tú puedas ver en el orden natural de tu mundo, de tu vida, de tus circunstancias, de tu alrededor, de tu contexto. No importa cómo sea ese orden natural. Cuando Dios te da una promesa, cuando el Señor Dios Todopoderoso te da una promesa, Él la va a cumplir. Y Él va a transformar el orden natural de las cosas en tu contexto, a tu alrededor, para que su promesa se cumpla. Tan solo si mantienes esa fe. Eso es lo que tú necesitas más que todo. Mantener esa fe en Él, de que Él lo va a cumplir. Tú vas a hacer tu parte. Tú tienes que hacer tu parte. Pero Él se va a encargar
de lo imposible. Tú haces lo que es posible y Él hace lo imposible. Lo imposible de Dios está aún por verse. Las imposibilidades que se van a convertir en realidades en el futuro van a ser posibles debido a la fe que tú tienes. No la fe que el Señor tiene. El Señor tiene toda la fe. Él tiene el poder de transformar todo. Pero Él se mueve basado en la fe. No se mueve basado en la tristeza o el lloro o el dolor, el llanto, el sufrimiento, o mucho menos en enojos y, ¿me entiendes?, manipulaciones. No, Él se mueve basado en tu fe. Despierta, amigo. Despierta. Reaviva tu fe, reactiva esa fe. El Señor Dios Todopoderoso puede hacer grandes cosas en tu vida. Aprópiate de esas promesas. No dudes. Mira, ¿de qué puede servir que las canciones estén sonando en la radio o que tengas escrituras puestas en todos lados, en tu carro, en tu llavero, en la pared del baño, en donde quiera hay palabras y palabras? Pero ¿de qué puede servir todo eso si adentro de ti no hay fe? Pero cuando hay fe dentro de ti, aunque estés en el lugar más difícil, cuando tú tienes esa fe en Dios Todopoderoso, aunque no hayan escrituras en la pared, aunque no tengas cosas impresas, aunque no tengas esa música sonando, adentro de ti está esa promesa de Dios que te dijo: yo voy a hacer esto y esto en tu vida. Yo voy a darte esto y esto en tu vida. Yo te voy a dar esto, yo te voy a bendecir con esto, yo te voy a bendecir con lo otro. El Señor te ha dado promesas y esas promesas se van a cumplir. El Señor Dios Todopoderoso, Él va a transformar el orden natural de las cosas para que sus promesas se cumplan en tu vida. Solo mantente fiel a esa promesa, creyendo en Él. No dudes ni por un instante. Él está contigo. Gracias por tu compañía. Te espero la próxima semana en estos estudios. Hasta la próxima, amigo.